Bueno, buenas noches con todos otra vez. Ya estás transmitiendo, perfecto. No, bueno, de todo buenas noches, ¿no? Ante la pregunta de Mirja que hizo, si creen en los zombies. ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo? Díganme así nada más. Sí, sí creo. Digan sí, no, no sé, normal, no hay problema. Y no van a ser rocho. ¿Qué más? ¿Solo sí, no sé? No sé, ¿han visto las películas o las series, no sé, algún caso misterioso por ahí que les llamó la atención? Hombres de negro, Alien vs Depredador, no sé, algo más. Y bueno, ¿qué más podemos decir del tema de los zombies, Mega, por ejemplo? A ver, creo que es un tema que tal vez muchos de nosotros hemos nacido ya en una época donde en la televisión, en las caricaturas que vimos desde niños, era normal, ¿no? Que el héroe luchara contra los extraterrestres invasores. Sinónimo de invasor, alien, ¿no? Siempre la raza superior a nosotros tratando de conquistarnos. Pero esto no es solamente de ahora, no ha nacido solo con nuestra generación, pero tampoco es una idea que sea muy antigua. O sea, no es una idea que es muy antigua. Aunque hay algunos autores, como Jacques Vallée, que es un conocido un hombre que le gusta, es un artista, pero que escribe novelas y le gusta conjeturar con estas cosas. Siempre ha tratado, él y muchas personas más, ahora que hay redes sociales, de meternos en la cabeza de que habría la posibilidad de que existan estos seres extraterrestres. Y ya nosotros incluso podemos tener algunas experiencias que nos puedan hacer creer que puede que existan estos seres extraterrestres, ¿no? Como conocer a Gerson, muchas noticias. Extraterrestres, porque no somos de este mundo. Claro. Claro. Y hay que cristalizar ese tema. Entonces, es un tema bien interesante que vamos a tocar hoy día, pero la verdad hay que tener bien claro eso sí, ¿no? O sea, vamos a determinar si realmente existen los ovnis, pero quiero que luego en el desarrollo vamos a ir viendo si es lo mismo creer que existe un ovni que creer que existen los extraterrestres. Porque el concepto de ovni, vamos a sacarlo bien, y también el concepto de extraterrestre, para dejar en claro que el concepto comercial, televisivo, novelero, de los cómics, no es el concepto real, es un concepto más actual. ¿Amén? Entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, lo que tú has dicho, entiendo que muchos autores, seguramente del siglo pasado, sobre todo, pero más o menos hay que contextualizar un poco, ¿no? Por ejemplo, yo sé que aquí mucha gente ha pensado que los zombies, o ha visto muchas películas, y la sociedad tiene una idea de lo que es un zombie o un extraterrestre. Yo también pensaba que era lo mismo, pero al contrario me di que era la sorpresa que no es lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Claro. Mira, la mayoría de nosotros tiene conceptos errados de extraterrestre, porque si tú ves, todo es muy subjetivo. Mira, entra a las páginas de internet y hay miles de conceptos de qué es extraterrestre, de qué planeta podría venir, cómo sería la forma en que estos extraterrestres podrían manejar sus vehículos hasta acá, un montón de teorías, no es algo fijo. Es más, si te das cuenta, la mayoría son blogs amarillistas y no hay páginas serias de científicos que hablen de eso. Entonces, vamos a tener que ver de dónde sale toda esta corriente popular, ¿no? Y eso más o menos empieza en el siglo XIX a finales, cuando comenzaron una serie de personas entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Hubo como un avivamiento de novelistas. Entre ellos estaba Percival Lowell, que había escrito muchas obras acerca de lo que sucedía en Marte, que luego fueron desmentidas porque, o sea, no sé si te das cuenta de lo que estoy hablando, son novelas, pero el mundo las tomaba como cosas ciertas. Incluso en los 40s había un hombre que estaba en una radio, no sé si han visto en internet este caso, y él comenzó a leer un poco de un libro acerca de una invasión extraterrestre y comienza así a animar, ¿no? A decir: en Nueva York las naves están entrando y están destruyendo la Estatua de la Libertad. Y como la gente en ese tiempo no había televisor, todos escuchaban pura radio y se la creyeron, hasta gente se suicidó pensando que de verdad le habían atentado contra la Tierra, imagínate. Justamente con eso, me acuerdo, esto me ha hecho recordar un episodio de Los Simpsons, no sé si lo habrán visto, vamos a recordar, un especial de terror. Pasó ese caso, lo hicieron parodia,
la gente prácticamente se mató, se suicidó, vendió sus casas, salía desnudo, no sabía qué hacer. Se crió y al final se tuvo una broma. Sí. Al día siguiente, disputando por su asombro de este tipo, que no creyó que la gente Claro, quería ver esto. fue una broma del tipo. Simplemente estaba leyendo una novela, pero lo habló como si fuera un interlocutor de radio, como el chico de las noticias, y se lo creyeron. Después de mucho tiempo, hablando del siglo XIX, entonces uno se enteraría que era todo falso, ¿no? Cuando comenzaron a tomar fotos más cercanas de la luna, se dieron cuenta de lo que decía Lowell era de que había unas líneas, y él decía que seguro eran surcos creados por la civilización que habitaba la luna, pero demasiado tarde. Aunque los científicos dijeron que no pasaba nada, que solamente eran marcas de las cordilleras lunares, es demasiado tarde. La gente le gusta creer lo que no es, a la gente le gusta creer lo que les gusta a su carne creer, y por eso te das cuenta que ahora el sinónimo de extraterrestre siempre es marciano. ¿Por qué no es venusino? Una pregunta, ¿existen las entidades galácticas? ¿Entidades galácticas? ¿Qué concepto tienes de entidad galáctica? Yo estoy viendo una serie en Netflix, Stranger Things, y hay una entidad galáctica. Sí. Y toma la forma de un como que... Tiene otra dimensión, creo, ¿no? Sí, como que un alien. Es una dimensión paralela. Sí. Ah, ya. No, pues, o sea, no hay pruebas científicas de una existencia de eso. Por eso estamos recordando de dónde vienen estos conceptos, porque para que nazca el concepto de entidad galáctica, ha evolucionado el pensamiento. Ya se ha creado todo un universo de extraterrestres, ¿no? O de posibles criaturas. Pero eso ya es más actual, eso ya es a partir de los años 70 para adelante. En este caso, te cito el astrofísico Carl Sagan. De repente algunos han leído de él. Es uno de los más famosos astrofísicos del siglo XX. Él es ateo. Él es ateo, incluso él dice que él cree que hay vida en otros planetas, pero cree que es una payasada y una inconsistencia anticientífica decir que existen esos marcianitos, los verdes, los plomitos, que existen los ovnis. Él también cree, bueno, una teoría que vamos a dar después, pero para Carl Sagan dice, no es así, porque si hubiera vida en otros lugares no podemos determinar si es más avanzada que nosotros, decía él, si de repente tal vez esta vida todavía está en un caldo prebiótico, si esta vida todavía son unicelular, ¿no? Es como, supuestamente, como dice la evolución, pero como la Tierra hace 100 millones de años, o sea, no se sabe. Entonces él dice, yo sí creo que debe haber, no creo que en el universo estemos solos, pero no creo en esos extraterrestres, decía Carl Sagan, que es el astrofísico y divulgador científico más importante del siglo XX, ¿no? Wow. Sí. Impresionante. Y bueno, y ahora que hemos entrado un poco en el contexto, básicamente ahora para entrar en una pregunta, creo que es muy fundamental saber ¿qué es un ovni o qué son los ovnis, ¿no? Primeramente. Bueno, ovni viene de la palabra UFO, en inglés, no sé si han visto por ahí UFO. UFO, ¿no? Unknown Flying Objects, que es objeto volador no identificado. Y la verdad, incluso muchas fuerzas aéreas tienen un programa para identificar estos objetos, pero no es porque sean ovnis, sino porque tienen un montón de... Por ejemplo, no sé si has encontrado películas que dicen, tuvimos un encuentro del tercer tipo. Hay tipo 1, hay tipo 2, hay tipo 3. El tipo 1 son objetos que no se identifican, pero que están cerca nomás. Por ejemplo, sales a tu patio y ves una cosa ahí cerca, ¿ya? Puede ser un dron, puede ser una paloma que pasó rápido y no supiste qué era. A eso le llaman. Del segundo tipo es uno que puedas ver aquí nomás en el cielo, cuando la gente ve a veces que ve algo. Y del tercer tipo es uno de que ya tiene contacto con los humanos, que no hay ni un caso ahí del tercer tipo. Que en las películas dicen encuentros cercanos al tercer tipo cuando ya te llevan, ¿cómo dicen? Una adopción. Sí, una adopción, ¿no? Aunque primero es un avistamiento, ¿no? De estos seres misteriosos, místicos, o que también fueron abducidos, ¿no? Incluso han creado falsas evidencias porque la gente como que no quiere salir de su paradigma, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene hasta religiones así de este tipo, ¿no? Como la cienciología, que creen un montón de cosas. Ya están yendo a lo loco ya. Y mucha gente también se apodera de esto para manipular a otras personas, porque manipulan a la gente por su fe, porque solamente hay que tener fe para creer en algo así también, como la evolución, ¿no? Hay que tener fe para creer porque no hay pruebas, porque no es un hecho científico, porque no pasa por el campo de la comprobación. Entonces, sí, dime. Hay una ola en estos días de que quieren
a invadir el área 51. 51. Eso, Uy. Justamente, Ese es otro mito también. Sí. justamente yo había visto un video del área 51 en que decían de que dos amigos que estaban visitando ese lugar que queda en Estados Unidos, me parece. Está en Nevada. Sí. Ya. Fueron, dice, a ese lugar y un par de ancianas estaban cruzando por ese lugar y antes de que ellas pasaran, esos chicos que habían pasado, el policía les había dicho de que no pasen por ese lugar porque era peligroso y total que al que pasaba por ahí como que lo golpeaban o lo asesinaban. Entonces, ¿qué pasó? De que esas abuelitas no se dieron cuenta de eso porque no les dijeron nada y pasaron y según ellos dicen de que después al siguiente rato vieron cómo ese carro se funcionaba o que lo habían completado y de ahí ya no supieron rastros de las abuelas. Mira, del área 51 hay miles, no cientos, miles de teorías, de historias, pero no hay ni una que esté realmente comprobada. Todos son mitos, leyendas, dichos. El área existe, incluso si tú vas a Google Earth, está tapado, te dejan ver. Es una base militar del gobierno. Es una base militar. De hecho, que Estados Unidos no quiere que veas lo que haces, pero de ahí a que ahí guarden a ovnis o cosas así, yo creo que guardan otra cosa, y de aquí vamos a hablar de un rato, que tiene que ver con los ovnis, pero no son extraterrestres tampoco. O sea, no son seres de otro planeta, No, sino no ahora son otras seres. cosas más misteriosas. pues. Sí, otra cosa más misteriosa debe estar por ahí. Y esta ola de meme que tú mencionabas es toda una cosa bien viral, la verdad, bien loco. Hasta Es ya, que- hasta ya le di, me asistiré, le da incluso. Sí, sí. Es que ese tipo de cosas se hace ya, ¿no? Se hace relevante, se hace viral, y la juventud de ahora por el morbo le gustan esas cositas, pero en el fondo de todo, todas las personas, por ejemplo, saben que no es así. Porque en el fondo saben que no hay comprobación. Hay que tener bastante fe y creer así alucinadamente en algo para creer en algo así, ¿no? Sí. En los años 60, bueno, ya en los años 90 lo leí el libro, de un peruano, Joseph Ibrahim, que escribió el libro Yo visité Ganímedes, ¿no? Y a muchas personas pues le llenó su mente de ideas y de cosas, inclusivamente mezcló tema de cristianismo, ¿no? Sí. Hasta que Jesús cuando Sandía era como un ovni que lo estaba llevando. Sí. ¿no? Buena acotación. Yo lo leí también en los 90, lo leí cuando era niño. Sí, bien loco. Tenías hambre y imaginabas y aparecía. Sí, cuenta la historia de un hombre que es abducido y es llevado a una de las lunas de Júpiter. Y luego él regresa y conversa con Joseph, que es su amigo, porque se está despidiendo. Y le cuenta toda la historia antes de que se desaparezca para siempre con su familia. Porque él prefiere ir a vivir a ese mundo de paz, donde hay plantas, pero que son como un perrito, un mundo medio así como... Sí, como un mundo de los sueños, así. Pero el problema aquí es que justo ese tipo de literatura es la que empezó en el siglo XIX y el siglo del XX también. Eran solo novelas, como las de Joseph Ibrahim. Son novelas. Y ahorita no vamos a tocar esos temas, ¿ya? Pero, por ejemplo, otros mitos que han nacido con novelas es, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, el Chupacabras, el Yeti. O sea, un montón de cosas que salieron de novelas. Que no es porque vieron algo y comenzó la leyenda del Yeti o del Triángulo de las Bermudas, y haremos otro tema otro día, pero esta es la Tierra. El Triángulo de las Bermudas está acá. Si tú mueves ese triángulo hacia acá y luego cuentas ahora en la nueva posición cuántos barcos han hundido, es igualito que acá. Lo mueves para acá, igualito, lo mueves para acá, igualito. Porque son rutas comerciales, el Atlántico es una ruta comercial, no hay forma de que no se hundan barcos en la historia, ¿no? Entonces, pero a raíz del libro le hicieron larga, ¿no? Sí, wow, el misterio del Triángulo de las Bermudas. Salen historias de un nazi que estaba manejando su avión y cuando se dio cuenta apareció en el año 93 y él dijo, pero yo soy del 45 y no se sabe quién es el nazi nunca. Y entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Para tapar el hueco que deja la falta de pruebas, lo que hacen los hinchas, los fanáticos, recurren a las teorías conspirativas, pero de repente es que todos lo quieren esconder. El Estado, el gobierno no quiere que sepas, ¿ves? O sea, ¿te das cuenta? ¿No será que el Estado más bien quiere que sepas esas cosas para que no veas la verdad? Al revés, ¿no? El Estado quiere que tú comiences a alucinar cosas, para que no te des cuenta de lo que están haciendo. Entonces, ahorita vamos a ver más o menos, porque aquí ya estamos en el campo de la conjetura, porque en realidad ninguno de nosotros, ni el internet,
Y ningún científico serio en la historia ha sacado pruebas serias. No hay pruebas científicas. No hay pruebas científicas. Lo que sí hay es cómo más o menos se inició en el siglo XX este mito, es a través de que algunos países como Estados Unidos, Rusia o hasta Alemania en su momento crearon ovnis. Eran otro tipo de avión que estaban creando y en realidad eran lanzamisiles, pero estaban utilizando una tecnología que ahora ya es muy conocida y esas cosas no eran tripuladas, ¿no? Otra pregunta. Más que todo de las pruebas que tú ya adelantaste, ¿no? Por Ah, ejemplo, sí. no le dice que no hay mucha evidencia que compruebe esto, que todos son teorías conspirativas, morbo, teorías sensacionistas, como vemos los diarios chichos, por ejemplo, ¿no? Que en Perú, ¿no? Sí. Ahora, otra cuestión que también he visto ya un poco en el amigo cristiano, por ejemplo, que dicen algunos hermanos o por ahí creen o cogieron una teoría popular de que hay evidencia, incluso bíblica, supuestamente extraída de un pasaje de Ezequiel. Si por ahí tiene sus Biblias de su aplicativo, lo pueden leer. Para leerlo todo junto, será muy bueno que lo lean. En 1 Ezequiel, versículo 15 al 18. ¿Sí? A ver, Ezequiel capítulo 1, yo lo voy a leer en la NBI, ¿eh? Ya. Sí, será bueno que lo lean todos. Ahora créeme que cuando yo leí esto me rompió de ¿qué? ¿Dónde dice de la época del profeta Ezequiel? Imagínense. 1 Ezequiel, versículo 15 al 18. Ya, y apareció un ovni. Ah, no. No, mentira. Dice: miré a los 4 seres vivientes de 4 caras y vi en el suelo junto a cada uno de ellos había una rueda, un disco, dice otras traducciones. O sea, es un disco así como así, Los círculos que venden como el de Magneto se creó para escapar de la cárcel de plástico. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que volverse. Las 4 ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Ezequiel capítulo 1 del 15 al 18. Uno dice: en toda la historia nadie había sacado esta teoría tan loca de que eran 2 placas y los ojitos eran foquitos. Que no tiene que, y tiene que ver más que ver con un tipo de ovni, pero hecho a la imagen de nosotros, ¿no? Porque es un aparato así de 2 placas con vidrios alrededor, no puede volar a la velocidad de la luz, se destruiría en el espacio, en serio. O sea, pero ¿cómo es que la gente rápidamente sacó esa conclusión? Y no es de ahora, porque siempre te repito, vuelvo a las finales del siglo XIX, porque ahí se creó toda esta idea, que luego se copian, y es que ellos buscaban siempre todo lo mitológico del pasado. Por ejemplo, los fanáticos de los ovnis buscan todo lo mitológico del pasado, porque para ellos la Biblia no es bíblica, no es real, es mitológico, ¿no? Pero todos los mitos o religiones, ellos retroceden y ¿qué hacen? Dicen de que todo es una representación del fenómeno ovni. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, encuentran pinturas rupestres. Hay unas pinturas rupestres donde incluso yo creo que es antes del diluvio y que están representadas los gigantes, ¿no? Porque la Biblia dice que había seres ahí y ellos dicen que son extraterrestres. Luego, por ejemplo, buscan cualquier manchita en una pintura por acá y ya dicen que es ya es un ovni. Ven una pintura de Isaías yéndose en un carro de fuego, es un ovni. Ven la figura del carro de fuego, que en la Biblia aparece 2 veces, una vez con Isaías y otra con Enoch, ¿no? Y dicen que es un ovni. Con otras religiones, por ejemplo, el Pushpaka Birmana, de Birmania, es una especie de Nueva Jerusalén dorada, viniendo desde el cielo. Se parece a la historia de Apocalipsis, ¿no? Ya, el Pushpaka Birmana es igual. El Pushpaka Birmana dice que es una ciudad que desciende el día final y ellos dicen que es Dios bajando en un ovni también. O sea, busquen todas las teorías donde religión que encuentren, van a buscar en sus mitos y van a decir que representa el fenómeno ovni. Pero ese es un gran error, porque están haciendo un retroceso para reconceptuar ideas que nunca han sido. ¿Te das cuenta? Entonces, no concuerda, porque si tú vas a todas las teorías del pasado, ellas mismas no concuerdan entre sí. Y entonces, estos autores, te voy a leer algunos cuantos que hacen esto, que es una relación de causa y efecto. O sea, si encuentro algo así, tiene que ser de ovnis. Eric von Daniken, por ejemplo, o Juan José Benítez, que es un hispano, ahora actualmente podría ser Joseph Ibrahim, pero aunque él tiene un libro nada más, y Jacques Vallée, que tiene un montón de libros a principios del siglo XX, ¿no? Y sostienen que desde el pasado más remoto, cualquier interpretación, sea una pintura rupestre o una pintura del siglo del Renacimiento, del siglo XVI, por ejemplo, tipo tiempo de la Reforma, si ves una paloma con casco, es un ovni. O sea, cualquier cosita que vean, ya es un ovni.
Loco, de verdad. Sí, sí, tratan de reconceptuar las cosas, pero esa es una manipulación de información. Te he puesto que si los cristianos hacemos algo así, hacemos un escándalo. Dirían que no es ético. Sin embargo, estas personas, por su fanatismo, están buscando ovnis hasta debajo de las paredes. Es como algunos cristianos pecan también, ¿no? De buscar demonios en todo, ¿no? Demonio de la gripe, demonio de la... ¿no? Así. Ya, así son. Buscan demonios, buscan ovnis en todo, ¿no? Por ejemplo, Están poseídos por un ovni, ¿no? Sí, sí. Reptiliano, ¿no? Sí, reptiliano. Por ejemplo, ese pasaje de Ezequiel, no habla en sí, ¿qué está hablando en ese contexto, por ejemplo? Para Ya, poder- en Ezequiel es una imagen de los querubines nada más. Querubines. Querubines. Es necesario reseñar, mira lo que dice acá la experta egiptóloga de la Complutense de Madrid, Mara Castillo Malén, la quiero citar, dice que todos estos autores que tú ves en el internet, todos estos autores que ves que incluso pueden escribir libros ahora, todos estos autores que escribieron libros a finales del 19, todos los autores, incluido Jacques Vallée, que era un gran artista, muy alucinado, pero todos ellos no son egiptólogos, no son antropólogos, no son asiriólogos, no son arqueólogos, no son historiadores, no son ni siquiera licenciados en una carrera afín, no son científicos, no saben nada de física. Entonces no están capacitados para estar hablando ellos de extraterrestres, de viajes del espacio. O sea, ¿te das cuenta a quién le estás haciendo caso? Mucha gente se deja llevar por videos que hacen en el internet, que son muy bacanes los videos a veces, pero ¿lo hace una persona experta en la materia? No. ¿Citan a un científico bueno? No, porque si citan a un científico como Carl Sagan, máximo les va a apoyar en decirles, sí debe haber vida en otros planetas, pero tu teoría es un fiasco. Porque los científicos serios no van a arruinar su carrera apoyando esas cosas, ¿no? Para que les digan locos. Entonces, no van a arruinar su carrera, no hay pruebas de eso, ¿no? Pastor, igual el versículo de Crónicas, cuando habla del hombre de gran estatura y que tenía 24 dedos, también Ajá. habla que empieza que Sí. malinterpreta Esos eran los extraterrestres. filisteos. Sí, esos eran los filisteos. Los filisteos tenían 6 dedos, pues. 6 dedos, por 4, 24. Es como Goliat. Todos los Goliats, porque hay 3 Goliats. Y los 3 Goliats son grandes. Descendían de los del gigante. Ajá, en hebreo no son los Nefilim, nada. No son los Nefilim de antes del Génesis. A estos se les llama los Refaim. Son los Refaim, no eran tan grandotes seguro como los de antes del diluvio, pero era ya pues, Goliat habrá tenido 3 metros y medio. Y ya pues es suficiente como para que el manazo te interesa. Eran 5, ¿no? Sí, sí, Ah, Sí, por eso David, por eso David inclusive Rey de Basán también estaba. cogió 5 piedras porque él pensaba que lo hacían matar a los 5. Claro, es que estaban ahí los otros gigantes, pero el que bajaba a mechar siempre era el mismo, pues, el campeón de ellos, ¿no? Pero los filisteos tenían sus guerreros así. Se habían aliado con este tipo de personas que están incluso desde que llegaron, ¿no? Antes había una tribu entera que se llamaba los anaseos. Cuando llegaron el pueblo de Israel y manda a sus 2 espías, aunque Caleb y Josué vienen optimistas, ¿no? El Señor nos ha mandado a tomar la tierra. Los otros 10 dicen, no, nosotros somos como langostas a su lado, que es una exageración, claro, ¿no? Pero se les dio miedo al ver un pueblo de gente de 3 metros, ¿no? Y ellos dijeron, acá no lo hacemos. Pero no, eran extraterrestres, eran terrestres. Otras criaturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los casos de hombres extraordinarios, pero también menciona la Biblia querubines, ángeles, ¿no? Claro. Los dios los han creado, pero esta también no mundo. Dios creó seres extraterrestres o que puede haber vida en otros planetas, o sea, ¿qué dice la Biblia un poco más? Bueno, yo creo que no puede haber vida en otros planetas porque no se ha comprobado, y como no es un hecho científico, no lo puedo decir que sí. Entonces, no. Pero extraterrestres sí hay, porque todo ser que no nace en la Tierra es un extraterrestre. ¿Ves? Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Es más, esto a veces a alguno le puede sonar herejía, pero Dios es extraterrestre, porque Él no es de la Tierra. Jesús se hizo como nosotros y es terrestre, ¿ves? Es la unión, es Dios haciéndose como uno de nosotros. Es una humillación para el Señor hacerse como uno de nosotros, pero no es terrestre. Entonces, te das cuenta que el término extraterrestre, o sea, la palabra en sí, en nuestra mente lo primero que piensas es un marcianito, ¿no? Hasta el ojón se te aparece. ¡Pum! El muelle de WhatsApp. Sí, pero en realidad extraterrestre es simplemente no nacido en la Tierra. Cualquier entidad, ¿no? Un demonio, o un ángel caído, o un ángel del Señor, es un extraterrestre, porque no es terrestre, no ha nacido en la Tierra. Ya para un poco para ir en la parte, ir un poco, ¿no? Con el tema que hemos traído al cristianismo, ¿no? Por ejemplo, ovnis en sí,
serían básicamente estos drones que han estado sobrevolando, ¿verdad? Ah, ya. Volviendo a lo que dices al comienzo un poco. Ya, mira, o sea, hace tiempo yo siempre investigaba bastante de esto, incluso había una página muy buena, pero que me parece que no tenía mucho apoyo porque era bien feo su diagramación, la estética de la página. Y ahí te ponían, por ejemplo, no ponían fakes, no subían fotos casi de ovnis. Hablaban las teorías y científicos que las avalaban. Claro que ellos no creen en los ovnis, ¿no? Pero sino que hay una teoría que creen muchos científicos como Carl Sagan y otros, que es esta. Que lo que los gobiernos nos están ocultando, y es posible que nos oculten en el Área 51 también, es una tecnología que está, mira, por ejemplo, está empezada a mostrarse desde el año 47. En el año 47 hubo un evento que marcó el mundo, y es el caso de Roswell. Era una colonia norteamericana pequeña, en una granja cayó un objeto volador no identificado. Y ahí supuestamente luego sacaron el cuerpo de que luego se mostró, ¿no se acuerdan del videito donde lo operan? Que era falsazo, ¿no? Que el doctor tenía un reloj que no era de la época ya, que era más moderno, había un teléfono inalámbrico que no debería haber en ese tiempo, y se dieron cuenta de todo. Pero bueno, la cosa es que en el 47 comienza Roswell, y a partir de ahí comienza el fenómeno ovni en realidad. Antes era solamente de novelas, a partir de ahí se hizo mediático. Los noticieros, ahí fue donde hizo la broma este señor, donde varios se mataron por la broma macabra que hizo. Comenzaron a hacer películas así antiguas en blanco y negro de ovnis, de marcianitos, y comenzó a crear la metanarrativa de este universo de extraterrestres hasta donde estamos ahora, ¿ves? Donde puedes imaginarte tridimensiones, paralelos, todo ese tipo de cosas que ya ha crecido ya el universo, pero en realidad te das cuenta que no hay prueba de nada y que todo ha nacido de la imaginación. Entonces tenemos que entender más o menos qué pasa. ¿Qué podría ser entonces estas cosas? Hace poco en Cartavio, en Casagrande, perdón, Sí. se ha visto que ha habido una cosa ahí. El a lunes, mí me la han contado, yo lo he después. visto. Ajá. ¿Qué es lo que diría Carl Sagan? Es un dron. La tecnología dron está desde el 40 y tantos. Los drones que tenemos ahorita son un juego, es como Google Earth. ¿Hace cuánto tú crees que los gobiernos pueden mirarnos desde arriba? ¿Tú crees que tú nomás puedes? Y si tú ves fotos, ellos te ven. Te ven. No creo que te escuchen porque eso no se puede, pero sí te ven. Entonces, la tecnología drone está hace más de casi 80 años entre nosotros. Incluso si tú sigues leyendo un poco más, había drones, como te digo, de los nazis, que era para disparar bombas. Estaban creando una tecnología muy grande. Después de este tipo de eventos, comenzaron misteriosamente el Estado norteamericano a hacer proyectos como el Proyecto Azul, que luego se volvió el Proyecto Aburrido, algo así en inglés, porque los mismos de la Fuerza Aérea Norteamericana sabían que era una payasada, y decían, o sea, vamos a invertir plata en algo que no es cierto, pero para despistar al enemigo, pues, porque al final los drones ahora son rusos, chinos, norteamericanos, ¿no? Ya los nazis no existen. Entonces yo creo que si tú ves un ovni, sí, yo he visto, y yo creo el hermano de acá de Grecia, un hermano me mandó el video del que estaba viendo ese día, y yo creo que está, ¿no? Ahí está la cosa esa ahí, puesta ahí 2 horas, no se iba. Pero no es un extraterrestre, es un dron. Otra cosa que hacen estas cosas es que los pocos videos así reales hacen órbitas que ningún ser humano, ni Goku en Saiyan Blue podría soportar. Por ejemplo, una órbita elíptica es esta, ¿no? Así. Ya. Y tampoco a la velocidad que va una órbita elíptica así, si tú te metes a un avión y haces una órbita así, te mueres. Pero supongamos que ya es una persona con superpoderes, es un marcianito preparado para eso ya. Pero lo que ellos hacen son órbitas de ángulo, así. Nadie soportaría eso, te destrozas por dentro. Ni existes en una cámara, nada. Incluso el mismo aparato se haría trizas. Por la física nomás. Y eso es lo que hacen estas cosas en la mayoría de videos que son más reales. Ese tipo de cosas te hacen ver de que estas cosas no están habitadas. Son una gran tecnología que tienen, pero las usan, según Carl Sagan o otros especialistas, la usan para invadir espacios ajenos sin ser detectados por el radar y sin que las Fuerzas Armadas de ese país puedan ni siquiera denunciar, porque quedarían mal, quedarían como locos. Pero yo soy un poco más paranoico y creo que hasta los países lo permiten, pues ya saben y se venden, ¿no? Como se dice.
Esa es una teoría que parte desde la conjetura, como les digo, porque no podemos aseverarla bien, ¿no? Porque en sí, pruebas científicas no hay de nada de ese tipo de fenómeno ovni. Por eso en ningún país ahorita ya no tienen más tienen, como te digo, los proyectos para tener encuentros de primer y segundo tipo, pero no por los ovnis, sino porque hay aviones que no detectan el radar de un país enemigo. Por eso lo hacen, ¿no? O por drones de espionaje, ¿no? Por eso lo hacen. Y eso estaría más o menos. Estas son drones, ¿no? Esa es a la conclusión que hemos llegado básicamente a lo que es un ovni, un dron. No sé si antes de pasar a la parte más aplicativa tienen alguna duda o les quedó todo claro, o tal vez quieren que les pase alguna referencia también. Tenemos una fuente, por cierto, que puedo pasar después, no hay ningún problema. Sí. Para que, es bueno siempre que veamos estas teorías o cualquier cosa que comparemos. Hay que comprobar cosas siempre, no hay que dejarnos llevar por hechos, sensaciones o teorías que simplemente son populares, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo muchas veces también se ha visto estas cosas y han sido para mal, porque a veces han generado o han estancado algo que estaba yendo por bien, la han dejado en esa creencia popular y se sigue manteniendo hasta ahí, y a veces sin ver las consecuencias, ¿no? Creen que es bueno, creyendo esto, que se aferra a eso y no ven lo que realmente dice la realidad, ¿no? Esa es la diferencia. El cristiano tiene que ser objetivo también. Mira, yo puedo creer que tú creas en Alá y no eres como nosotros, y yo respeto tu fe, porque cuando tú vas a hablar de una deidad, ¿ves? Es diferente que hablar de algo que tú crees que existe. En una deidad tú puedes creer por fe, en una deidad, ¿no? En Vishnu, en Brahma, donde ya eres hindú, ¿no? Ya conversaríamos de teología después. Pero si tú vas a creer en algo que existe, tienes que tener pruebas empíricas, y no lo hay. Y eso lo dirían los mismos ateos, ¿no? Cuando quieren hablar de Dios, a ver, ¿cómo demuestras que no existe Dios? Ya pedime, ¿dónde está? ¿Cómo demuestra que existen los ovnis? Y si tú eres serio, te das cuenta que no hay ni una prueba de eso, nada, cero. Todos se contradicen, la mayoría son fakes, y los pocos que no son fakes te das cuenta que son drones. O sea, ni siquiera no hay ni una foto de un extraterrestre. Por eso hay que dejar en claro, los ovnis sí existen, o sea, los objetos voladores no identificados. Lo que no existen son los extraterrestres. Es bastante diferente, totalmente diferente. Ahora, lo que no existe son los extraterrestres desde el punto de vista de la cultura popular, que son los marcianos, Superman, Goku, un montón de animalitos o seres. Pero seres extra de la Tierra sí existen, los ángeles, arcángeles, demonios, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener mejor claro lo que dice la Biblia como cristianos y lo que dicen las pruebas objetivas si no crees en Dios, pero no creer lo que dice la cultura popular. No puedes hacer, por ejemplo, una cosmovisión. En un cristiano le diría una teología, pero una persona que no cree en Dios le digo, no puedes hacer una cosmovisión de la vida de Netflix, de los cómics, ¿no? No puedes hacerlo de las películas. Stranger Things. Stranger Doctrine, sí. No, es más que todo la perspectiva cristiana, ¿no? Como queremos enfocarlo en ese tema que por ahí tal vez a algunos les suena extraño, relevante, o dicen que esta es una iglesia que habla de los ovnis. En realidad, créanme que sí es un tema muy relevante y muy importante, ¿no? A menos para hacer la comparación, como decía el pastor, ¿no? De querer cosas populares, a lograr realmente cosas objetivas, empíricas, que se puedan sustentar también con evidencias y con tus propias obras también, con tus propios hechos. Así que, amigos, hermanos que estás aquí o que los que están viendo también, está en nuestra intención también poder demostrar de que busques una verdad, ¿no? Que está en Dios, ¿no? No sé, alguna cosa más que pueda concluir ya, pastor, para terminar también. Carlos Sarat dice que vivan los drones. Carlos Sarat. Claro, a él sí le gustan los drones. Pues. Como dice Gerson, nosotros tenemos que buscar lo objetivo. Y el tema de los extraterrestres, siempre te va a llevar a dudar mucho de la existencia de Dios, pero si te das cuenta, te va a llevar a dudar a través de un sistema que no tiene pruebas. Entonces, si yo fuera ateo, no creería en los extraterrestres. Sería como Carl Sagan, porque me parece muy sabio lo que dice Carl Sagan, ¿no? Hay un ser que está fuera de la Tierra, pero que es el creador del cielo y la Tierra. ¿Por qué? Porque el que crea el mundo o el espacio-tiempo, para poder crearlo tiene que ser mayor que este. Y para ser mayor que este tiene que estar fuera, ¿no? Entonces, ese único ser, extra espacio-tiempo, extraterrestre no solamente, sino extra creación es Dios. Amén. Busquen Dios la verdad. Busquen Dios la verdad. Él creó todo este universo para que algún día lo disfrutemos, sino que a través de la caída de Adán nos hemos limitado a solo, yo pienso, solo este planeta, caídos, muertos en nuestros delitos y pecados, que no podemos hacer nada ya para salvarnos, a no ser
que en arrepentimiento y fe tú vengas a los pies de Cristo y Él te perdone tus pecados en base al sacrificio de ese ser maravilloso que se hizo como uno de nosotros, ¿no? Que se humilló y vino a la tierra y cargó los pecados que no eran de Él, ¿no? Vino a reemplazar a Adán, que no hizo las cosas bien, que rompió la ley de Dios. Vino a reemplazar a Adán, vino a reemplazarte a ti. Cumplió la ley que tú no podías cumplir. Cuando fue a la cruz cargó los pecados que no eran de Él, eran tuyos, y pagó esos pecados en tu reemplazo. O sea, nació por ti, vivió por ti, murió por ti y finalmente resucita por ti. Si tú te arrepientes de tus pecados y te aferras a Él, la luz se te va a abrir. Vas a poder verlo realmente como un Salvador y vas a tener tu alma salva y vas a poder discernir muchos temas, no solamente estos. Recuerda, los cristianos no somos gente que no tenemos una fe razonable, tenemos una fe muy racional. ¿Te das cuenta? Buscamos la objetividad. En cuanto a las deidades, yo le puedo creer, como te digo, a un budista que me diga, a un musulmán, ¿no? Pero cuando vamos a buscar temas así, hay que ser objetivo. No, nosotros no creemos en cosas irracionales. Dios es muy lógico y racional consigo mismo. Lo que sí no puedes hacer es encerrar a Dios en tu lógica. ¿Te das cuenta? Dios es lógico y racional, pero nosotros no podemos encerrar a Dios en un sistema, eso sí. Espero que, bueno, esta pequeña charla te haya servido un poco para que realmente le pidas al Señor, ¿no? Que te salve, si eres salvo, que te haga crecer más espiritualmente, y que siempre que tengas la oportunidad de conversar con un amigo acerca de esto, le respondas, ¿ves? Nosotros no nos corremos de estos temas. Por eso te digo, si quieres otro día hacemos otra conferencia del Triángulo de la Bermuda, de un montón de los fantasmas, un montón de cosas que la gente piensa, porque muchos cristianos cuando les preguntan, no, eso es del diablo, dicen. No, pero este tema es de Satanás. No, no es de Satanás. La gente necesita respuestas. Y a través de lo que estamos hablando ahorita, tú puedes crear un puente para predicarle el Evangelio. Porque simplemente tenemos una fe razonable. Así es, así es. Darle clavo, ese es el punto también que queremos lograr aquí, ¿no? Ser un puente, ser un canal para esas personas, ¿no? Bueno, estos temas también que tal vez te puedan sonar medio locos o irrelevantes, pero realmente son muy relevantes para poder después explicarle la verdad, ¿no? Y cómo volver esto un tema tan, no sé, tan chocante también para su vida, que sin saber le puede llevar al Evangelio, ¿no? Y es Dios quien hace la obra. Así que confiemos siempre en Dios, ya todo lo que ha dicho el pastor también, realmente confiar en el creador de este universo, que es lo más fundamental e importante que tenemos que ver todos los seres humanos aquí en la tierra. Ver realmente quién es el verdadero extraterrestre, no como lo quieran decir. ¿Amén? Amén. Entonces, que te quede bien claro los conceptos, que es extraterrestre, un ser no creado en la tierra, que es un ovni, un objeto volador no identificado, que puede ser un pájaro, un dron, un avión del enemigo, ¿no? Pero recuerda que todas estas preguntas te las van a hacer tus amigos. Hay gente que te va a preguntar esto y tú no te puedes escapar y decirle, no, eso no está en la Biblia. ¿Te das cuenta? Hasta te van a sacar Ezequiel, pero sí está en la Biblia. No, esa es una metáfora. Esa es una metáfora. Porque Ezequiel, Jeremías, Isaías usan lenguaje profético, usan lenguaje simbólico en muchas cosas. Es como Apocalipsis, no lo puedes literalizar ni buscarle una forma de acuerdo a lo que te parezca a ti o al noticiero de ayer. ¿Te das cuenta? Hay tantas cosas. De hecho, la Biblia en latín, por ejemplo, cuando usa la palabra aliene, es con referencia a la salvación. La salvación es Alienen, ¿no? aliene. O sea, no es de aquí, viene de afuera. Claro, la salvación es extranjera, es externa, viene de Dios, pues no es de nosotros. Pero ¿qué diría un fatalista loco? Que la salvación viene de los aliens. ¿Te das cuenta? No podemos sacar de contexto las cosas. Entonces, que te quede claro siempre, ¿no? Busca a tu creador, ¿no? Busca a tu creador y él te va a abrir el corazón y la mente, te va a iluminar conforme a la palabra de Dios para que tú puedas entender muchas cosas. Y no te vas a correr estos temas, ¿ves? Documéntate, prepárate para que puedas responderle al mundo, ¿no? Y lo utilices como puente para evangelizar. ¿Amén? Vamos a terminar en oración. Bueno, cierra sus ojos todos, por favor. Gracias a Dios por todo.